Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Limpia, purifica, destruye todo lo manchado y se lleva nuestras basuras. Por eso es agua que lava, viento que arrasa y fuego que quema. Cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de Sión y friegue la sangre dentro de Jerusalén con un viento justiciero, con un soplo abrasador. Cuando nos sentimos sucios por dentro, por nuestras infidelidades, egoísmos o malas acciones, invoquemos al Espíritu Santo para que queme todo eso con su fuego y lo destruya para siempre. Será fuego de fundidor, lejía de lavandero. Ya en el bautismo nos bañó y vuelve a hacerlo cada vez que volvemos a Él sinceramente arrepentidos. Nos salvó con el baño del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Veamos cómo lo expresaba San León Magno. Un pueblo que se consagra al cielo nace aquí de semilla fecunda. Lo engendra el Espíritu Santo fecundando el agua. Sumérgete, pecador, para limpiarte en la sagrada corriente. Viejo te recibirá el agua, pero te despedirá nuevo. Muchas veces, cuando hemos caminado y trabajado en un día de calor de verano, hemos disfrutado al sentirnos limpios después de un buen baño. Mucho más bella es la limpieza que realiza el Espíritu Santo si le permitimos que pase por nosotros con su agua purificadora. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, en este domingo tan sensible para el hombre, para la mujer, celebrando, festejando en familia el Día de la Madre, en este tercer domingo de octubre, como hay costumbre en la Argentina, compartiendo, festejando la vida de aquellos que tendrán la gracia de tenerla, de compartir con ella, y recreando, recordando, valorando y agradeciendo la vida de aquellos que ya han partido con el Señor. De esta manera, entonces, estamos compartiendo y comenzamos juntos a caminar nuestro encuentro semanal de la Radio Fe Latina a la luz de la palabra, los enunciados, los postulados, el deseo y el espíritu de este modesto emprendimiento radial. Ustedes lo han ido conociendo, poder hacer un alto en las ocupaciones cotidianas, en las obligaciones de todos los días, y en el domingo, día dedicado al Señor, día dedicado a la familia, a los afectos, al descanso renovador, poder dedicarnos también a aquello que verdaderamente es importante, y al menos lo es importante para el mundo creyente, el mundo cristiano, como lo es la palabra de Dios. Los titulares de este domingo hablan de la lamentable y triste guerra en Israel, que se le suma al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablan de las elecciones en la Argentina a una semana de los comicios. Hablan de un partido de uno de los clubes más importantes como Boca Juniors en este domingo por la noche. Nosotros, en cambio, hablamos de aquellas cosas que trascienden todas estas situaciones humanas, muchas de ellas de dolor. Nadie creía que se iba a desatar una vez más este conflicto tan sangriento, tan inentendible, tan dramático en Medio Oriente, que se le suma a los conflictos históricamente ya acontecidos,
que se le suman también a esa guerra interminable, esa disputa interminable entre Rusia y Ucrania. Y frente a este panorama está el alimento que podemos tener, que necesitamos tener, ese agua pura, ese agua viva que emana de la palabra del Señor. Estamos compartiendo con todas estas situaciones desagradables el mes de las misiones, una iglesia misionera. Estamos compartiendo el sínodo de los obispos en Roma, estamos compartiendo el mes del rezo del Santo Rosario en medio de este contexto tan agobiante, tan desalentador, pero seguramente la palabra del Señor vendrá a traernos la paz y la fuerza que todo ser humano necesita, anhela, y por la cual debiéramos trabajar aún en nuestro pequeño gran lugar cotidiano de movimientos diarios. En esta semana vamos a tener presentes el lunes 16 de octubre a los santos Margarita María de Alacoque y Eduviges, el martes 17 de octubre San Ignacio de Antioquía, el miércoles 18 de octubre a San Lucas, el jueves 19 de octubre a Pablo de la Cruz, Juan de Brebeuf y compañeros, el viernes 20 de octubre a Santa María Bertilda Boscardía, y el sábado 21 de octubre a San Hilarión. Más allá de evocarlos, más allá de recrearlos, de recordarlos, de tenerlos presentes, siempre la santidad, siempre los santos son un camino que nos van a permitir a nosotros también, nos llaman también a nosotros a caminar por esos lugares de santidad a los cuales estamos llamados, de acuerdo a nuestras formas, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas y talentos. Radio Fe Latina, entonces, una vez más, hace de nexo entre ustedes y nosotros, este modesto, este humilde espacio semanal a la luz de la palabra es convocado en este 28º domingo durante el año, 15 de octubre de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales. Todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidios e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. La sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Al amigo le dijo: ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Es el texto que la liturgia nos está
para este 28º domingo durante el año, 15 de octubre de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Una vez más es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Te tengo que decir las mismas palabras porque es lo mismo que siento y que sentimos cada vez que nos reunimos en torno a la mesa de la palabra. Vamos a saborear verdaderos manjares, finísimos vinos, como dice la profecía de Isaías, ¿no es cierto? Vamos a saborear el alimento que nos hace grato al cuerpo, al alma y al espíritu. La plena felicidad en nosotros, la plena salud recuperada para la celebración mayor a la que podemos aspirar y a la cual somos invitados para participar de la misma. Somos invitados por aquel que nos invita y que nos quiere, aquel que nos ama, aquel que nos llama. Somos dignos de la elección, somos dignos del llamado de participar en el banquete de la unidad, de la boda, de la unión final, con aquel que pasa a ser un verdadero dueño marital de las almas. Y de todos nosotros, de todos aquellos que son dignos naturalmente de tal banquete para celebrar la final unidad, en la unión hacia la cual y por la cual vamos ahora a esa plena unidad en la plenitud de la vida. La boda entre el Creador y la criatura. Se reinicia esa unión que desde el principio ha estado ya en la mente divina, aquella que pensó, que diseñó en nosotros aquello que quiere de nosotros, aquello que ama en nosotros, aquello que somos nosotros en Él, cuando Él es en nosotros y amados por nosotros de la manera en que Él nos ama. Aquí nos dice la parábola de Jesús. Sí, recordemos que en el pasaje anterior, Fabián, acá estamos en el capítulo 22, del 1 al 14, pero sobre el final del capítulo anterior del Evangelio de Mateo, vemos cómo Dios, como el Señor, Dios sin duda, hombre y Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, bueno, pone en palabras aquello que realmente es digno de los que rechazaron la palabra del Señor, que venía a traernos precisamente la felicidad plenísima a través de la plenitud de la vida, que era el mismo y el mismo en cada uno de aquellos a los cuales se dirige y a los cuales y con los cuales se encuentra. Y los encuentra y no se encuentra finalmente. Personalicemos en nosotros mismos aquello que busca el Señor, que viene a buscar, que encuentra y que lleva consigo para reunirnos a todos en la final fiesta que va a celebrar junto con nosotros. Pero hay algunos que no son dignos de la invitación. Y concretamente aquí en este pasaje que precede a la lectura del día de hoy en el Evangelio de Mateo, se refiere a los jefes de los sacerdotes, a los fariseos, a todos aquellos maestros de la ley, esto de maestros entre comillas también, ¿no es cierto?, que desecharon al Señor de la vida, que finalmente lo mataron. Bueno, a ellos les será quitada la elección, les será quitado el reino, y serán convocados otros, aquellos que en principio uno diría no son tenidos en cuenta, todos son tenidos en cuenta. Pero finalmente va a llamar a aquellos más alejados, más lejanos. Es lo que nos narra la parábola aquí en la cual el Señor nos va a ilustrar a propósito de esta historia de la salvación, de la cual es el protagonista central. Sí, un rey celebró el banquete de bodas, ¿no es cierto?, de su hijo, y envió a sus servidores para llamar, uno diría, bueno, a los que tuvo más en cuenta en el sentido, eran los magnates, los principales, amigos del reino, ¿no es cierto? Y bueno, invitarlos ¿para qué? Y para la celebración precisamente del banquete de bodas.
qué fiesta, ¿no es cierto? Tenía preparados todos los elementos. Claro, está ilustrado con las figuras que nos muestra el Antiguo Testamento a propósito de la manera en que celebraban las fiestas centrales los israelitas, conforme a la ley que habían recibido de parte de Dios, por medio de Moisés. Los terneros, los animales estaban preparados, ya está preparado, dice, para el banquete. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos invitados había? Había muchos, sin duda, pero no fueron. Claro, tendrían algún motivo muy importante, para ellos demasiado importante, para priorizarlos en orden a la invitación para el banquete que les formulaba el rey. No. Uno parece que tenía que ir a atender sus negocios, uno tenía que ir a sus campos. Parece que eran muy importantes los motivos que le impedían a ellos acudir a la celebración. Bueno, mandó más servidores, después que los primeros fueron rechazados, alejados, maltratados. ¿Y qué pasó con estos? Bueno, al igual que los primeros fueron tratados aún peor, muchos fueron asesinados. Claro, por tercera vez insistió el rey, entonces ¿a quién envió? Y bueno, envió al hijo. A mi hijo lo van a respetar, claro. Él es el heredero, mi hijo. Envió a su hijo. ¿Y cómo lo trataron al hijo? Los invitados principales, los magnates, aquellos que eran elegidos en primera instancia por el que celebraba este banquete, bueno, lo rechazaron, igual que los anteriores. Lo mataron. ¿Qué pensaron? Este es el hijo. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a matarlo, nos quedamos nosotros con la herencia y bueno, hacemos el negocio. Y fue lo que llevaron a cabo. Este pensamiento maligno, verdaderamente demoníaco, estaba presidiendo la mente y la acción de estos malos servidores, ¿no es cierto?, que llevaron a cabo este asesinato, la muerte de aquel que era el hijo, el heredero de todos los bienes, el heredero de la vida misma. Bueno, ¿qué hará el Señor con esos servidores? Claro, ¿cuál sería la respuesta para tal pregunta? Y la respuesta es obvia, diríamos, ¿no? Claro, los expulsará, los matará, quemará sus ciudades e invitará a otros, como efectivamente hizo el rey. Desechó a estos primeros. Sí, por supuesto. Fuera entonces. ¿Y qué manda entonces a los servidores? Vayan por los caminos, vayan por todos los lugares, por todos los pueblos, hasta los más lejanos, y llamen a todos, buenos y malos, pobres y ricos, que vengan a la celebración. Y ahí sí se llenó el salón, fueron muchos. El rey entonces pasó a inspeccionar a la gente que estaba, la cantidad de las mismas, y encontró de pronto a uno que no tenía el traje de fiesta. Como no había venido a la gran fiesta vestido como para estar presente dignamente en la misma. ¿Qué le dijo entonces? Amigo, ¿cómo es que estás aquí sin el traje de fiesta? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? No hubo respuesta, permaneció en silencio. No tenía palabras para justificar aquello. Fíjate una cosa, Fabián. Claro, fue expulsado, por supuesto, sí, sin duda, como todos aquellos que no son dignos de la participación del banquete, de la celebración de la boda. Tenemos que tener en cuenta en esta parábola sencilla
bueno, uno diría, pero en ciertos puntos bastante compleja y a grado tal que no vamos a detenernos ahora en el análisis, ¿no es cierto? Que muchos exégetas, intérpretes, ¿no es cierto?, de estas palabras, ¿no es cierto?, que nos presenta el Evangelio en orden a la ilustración que nos suministra siempre nuestro único Maestro, nuestro Señor, para precisamente enseñarnos estas cosas que son complejas, que son la vida para nosotros y que son la celebración de esa vida en la alegría plena, definitiva, de aquello que nos da como galardón aquel que celebra con nosotros la fiesta de la recuperación de la vida y su plenitud, en la misma felicidad de la gloria. ¿Qué hará? Bueno, expulsó a aquellos que no eran dignos. Análogamente también el que está sin traje de boda está en la misma situación. Ahora, claro, uno diría, ¿cuál es el traje que corresponde, ¿no? ¿Cuál es la indumentaria que corresponde para estar dignamente presente y ser precisamente meritorio para tal celebración? Bueno, es lo que tenemos que tener y que tenemos que preparar durante el curso de nuestra vida para finalmente, cuando llegue el final juicio, aquello que el Señor y por el cual el Señor va a seleccionar a todos aquellos que son dignos de la participación de la boda. Ser precisamente lo que diríamos nosotros, ¿no es cierto?, verdaderamente, como nos señala el libro del Apocalipsis, la esposa del Cordero. Fíjate, hay expresiones apocalípticas, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos mencionado. Por ejemplo, hablamos de nuevos cielos y nueva tierra. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Decimos, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Hemos trascendido el primer nacimiento de papá y mamá de carne y sangre. Nacemos a una realidad para la cual estamos diseñados desde aquello que pensó para nosotros, el autor de todo esto que hace Él en nosotros, que es la vida, autor de la vida y la vida finalmente en nosotros, a la cual nos invita a participar y ser verdaderamente depositarios de esa plenitud de vida. Somos nosotros, pero somos meritorios, o estamos por ahí en las condiciones con que nos ilustra la parábola, cuando se refiere a estos que fueron invitados en primer análisis, por lo que nos propone acá la enseñanza del Señor. Uno diría de pronto, bueno, es simple, la interpretación es muy inmediata, porque diría, bueno, los primeros invitados, ¿quiénes fueron y no fueron meritorios? Y bueno, en el orden histórico, de acuerdo a la historia de la salvación que nos narra el Antiguo Testamento, la palabra de Dios y el pueblo de Israel fue invitado. ¿Fue meritorio el pueblo de Israel en conformidad con la conducta que asumió respecto a aquello que demandaba el Señor de ellos? Bueno, sabemos que no fue así. Hubo casos, por supuesto, honrosísimos y meritorios que son ejemplos para todos nosotros. Los profetas, sí, los antiguos justos. Pero fue un pueblo que no mezcló fe con el oír de la palabra. Entonces en ellos no se cumplió aquello que demandaba el Señor centralmente, que como siempre decimos, y vamos a seguir diciendo, Fabián, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el que nos ama a nosotros por sobre toda la creación, el que nos hizo a nosotros verdaderamente imagen y semejanza suya, imagen y semejanza de la vida y de la plenitud de la misma, en la gloria de la luz eterna. No fueron dignos. ¿A quién llamó entonces el Señor? Y uno diría, a los que estaban lejos, sí, aquellos que no tenían la ley, que no la conocían, que no conocían a Dios a través de una ley. ¿Lo conocían verdaderamente? No, no lo conocían. Pero llegaron a conocerlo, sí, porque muchos le creyeron. Nos referimos a los paganos, claro está. Vayan por todos los pueblos, por todas las calles, por todas las ciudades, y llamen a todos.
a todos, hasta los confines de la tierra. Sí, sería una ilustración muy general con la cual se está de acuerdo, o no totalmente, o por lo menos parcialmente sí, pero de todas maneras es buena también la comparación y la referencia que se hace a partir de esta interpretación de la parábola que nos suministra el Señor. Pero los que son verdaderamente dignos, vamos a ver, ¿hay quienes lo son? Sí, claro que los hay. Hay quienes tienen el traje de bodas, hay quienes están preparados por la celebración de la unión y después en la unidad, de la unión en el tiempo, en el movimiento, acción. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, a la unidad final, al lugar donde está aquel que nos viene a invitar, que quiere celebrar con nosotros la boda porque la quiere consumar con nosotros, y en nosotros y nosotros con él y en él. ¿Cuál es ese traje de boda, Fabián? ¿Cuándo nos vestimos de acuerdo a los requerimientos de una celebración de tal jerarquía? La celebración misma de la vida que no conocemos y que finalmente disfrutaremos y celebraremos jubilosamente en el último día. Ese traje, vos fíjate que tiene una apariencia muy humilde mientras estamos preparándonos para tal celebración. Estaba recordando palabras de San Pablo, Fabián, en una de las epístolas, 2 cartas que dirige a Timoteo, su coadjutor, llamémosle así, fiel compañero y discípulo de nuestro Señor Jesucristo a través, ¿no es cierto?, del apostolado paulino de San Pablo. Y fíjate vos, ¿qué es la piedad? Sería ese el traje, ¿no? En una de las buenas comparaciones que podemos hacer. Muy referenciales, por otra parte, muy centralmente referenciales. Es un misterio, como es el misterio de la vida, como es el misterio de la vida, misterio que es revelado a los santos del Señor, aquellos que el Señor aparta con su llamada. No es que nos aparta a algunos y a otros no, el Señor nos llama a todos, pero elige a algunos. ¿Por qué los eliges? ¿Por qué los elige? Y los elige porque son dignos de la elección, de aquel que nos va a dar nada más ni nada menos que la vida plena, eterna, definitiva. Aquello de lo que disfrutamos, sí, aquí en el tiempo, siempre decimos, como primicia, como prenda, pero después será definitivo, será la plenitud de la misma. ¿Cuál es el misterio de la vida? El misterio de la piedad finalmente revelado por aquel que nos invita a todos. Dios, el Creador ha sido manifestado en carne, fue visto de los ángeles, los fieles servidores, los custodios nuestros, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria finalmente, a donde nos conduce aquel que viene a nosotros. En Cristo Jesús se cumple todo esto, y en Cristo Jesús en nosotros se cumple en nosotros. Ahí está la indumentaria. No es indumentaria física, ¿no es cierto? Es una indumentaria que hay que verla, elegirla, mostrarla, porque es visto a través de la mirada profunda, de la mirada del alma, en lo más profundo de su esencia, de su estructura, en lo más profundo del ser. Abierto los ojos de la fe, los ojos del espíritu, para poder ver, apreciar, disfrutar esa presencia que es digna de estar delante de aquel que celebra la fiesta. Para que seamos fiesta en la fiesta también, para que la celebración sea también en nosotros, porque es la unidad final, la unidad. Es una redundancia decir final, sí, claro, ahora la unidad, ya en la plenitud de aquello que se busca a partir de esta
preparación que vamos haciendo durante nuestro estar y nuestro tránsito por este mundo. Traje de bodas, indumentaria de la piedad, el misterio realmente revelado a la luz de la plenitud de la misma en nosotros, vestidos iluminativamente, dignos de la participación. Pocos son los elegidos, somos elegidos o son elegidos aquellos que muestran realmente en su presencia en la final celebración la dignidad de su misma presencia, el mérito que se ha adquirido por haber creído, recibido con alegría y vivido de acuerdo a la demanda de aquel que nos invita a tal participación, para que seamos finalmente parte y totalidad al mismo tiempo. La parte que nos pertenece en nuestra parte en la vida y su plenitud, para Dios en cada uno de nosotros, cada uno de los partícipes, es la plenitud. Es una parte que es totalidad. Qué paradoja, ¿no? Pero no es un poquito de vida feliz no, es la plenitud de la vida. Junto a aquel que es la vida en todos nosotros, que quiere estar con nosotros para siempre, para siempre. Y ahí la celebración será verdaderamente lo jubilosa que debe ser, la mayor celebración a la cual podemos aspirar y a la cual estamos siendo invitados. Fabián, esta palabra que leemos, esta palabra de Dios, esta palabra a través de la cual el Señor se nos presenta y nos invita a todo esto que hemos comentado, esta palabra es la invitación. ¿La creemos? ¿Aceptamos la invitación? ¿Vamos con alegría a la celebración? En nosotros está la respuesta. ¿O tenemos cosas más interesantes según nuestro criterio para hacer y entonces nos vamos a excusar delante de aquel que nos invita y nos propone la magnitud de aquella invitación que nos formula? Y pareciera ser que muchas veces sí tenemos excusas mentirosas, propias de la falacia que nos habita tantas veces, ¿no? Pero nosotros la hemos invitado al alma que nos habita y nos da la vida, porque en ella está presente aquel que es el que formula la invitación. Hemos aceptado, vamos a vestirnos como demanda aquel que celebra la fiesta. Vamos a ser dignos de estar presentes. Vamos a ser dignos de la unidad porque estamos unidos a Él. Todo lo podemos unidos al Señor, a Cristo Jesús que nos fortalece. Sin Él nada somos, como aquellos que se excusaron y no fueron, y finalmente echaron a los servidores. Vamos a atender a aquellos que vienen a invitarnos, a servirnos, para que seamos finalmente lo que el Señor quiere de nosotros, dignos de la elección que Él hizo, porque a todos nos ama por igual, a todos nos invita a lo mismo. No todos somos dignos, Fabián. Seamos dignos nosotros, Evaluemos en la dimensión que corresponde, universal, la jerarquía de la invitación de aquel que nos ama tanto. ¿Qué te parece, Fabián? Veo que has estado atento y que leíste cosas muy interesantes al principio. Me encantó la frase de León, del Papa León Magno. Ciertamente para repetirla. Fabián. Sí, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Y mientras te escuchaba, anotaba, se parece a un rey. Cristo es rey, Miguel. Bodas de su hijo. Jesús como hijo, ¿sí? Sí. Digo, tenemos al rey, tenemos el hijo, y
tenemos a Cristo Rey y tenemos a Jesús como el Hijo, ¿sí? De algún modo, expresado aquí en Mateo, en esta parábola. Claro, y nos tenemos a nosotros como reino suyo. No te olvides que Él es el Rey absoluto, el Rey eterno. Y nosotros somos reyes en el Rey, porque es Rey de reyes. Y finalmente somos reino y reyes. Y Él es el Rey plenísimo, el Rey de todos y en todos. El que nos ama a todos por igual, aquel que nos elige a todos. Nos llama por lo menos, dijimos, pero elige a aquellos que son meritorios, para finalmente ser partícipes y totalidad de tal condición. Muchas veces comentamos, Fabián, que los cristianos somos finalmente aquello que fue en nosotros el Señor mismo, Dios en el Hijo, el Rey, el Creador, el que vino a nosotros para recuperarnos para Él y en Él, y para recuperar en nosotros todo lo que es Él. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, ¿sí? Y finalmente nos hace ¿qué cosa? A todos nosotros. Y mientras estamos en esta preparación, digamos, en este recorrido que hacemos para llegar al banquete, al salón de la celebración del banquete, sí, somos también reyes, jueces, profetas, sacerdotes, sí. Cada uno de nosotros tiene un don particular, lo que llamamos un carisma, ¿no es cierto? Pero todos estamos equipados también con los mismos dones y universales dones que ya nos da el Señor. Todos vamos con la misma convicción, con la misma fe, porque tenemos todos por esa fe la misma esperanza. Y la esperanza que no avergüenza, la esperanza que se cumple, porque aquel que nos convoca es el que cumple todas sus promesas. ¿Y la esperanza cuál es? Y la esperanza es participar este banquete, esta fiesta inacabable, esta fiesta que es siempre, es la vida, lo que festejamos ahora como primicia, sí, sin duda, y lo festejamos cada vez que nos reunimos, nos congregamos, y somos partícipes de la misma invitación, de la misma palabra que nos invita permanentemente, de muchos modos, de modos muy diversos, nos está invitando, nos está estimulando, nos está realmente enseñando estas cosas. Somos partícipes ya de ese banquete eucarístico del cual participamos también juntos, mostrando esa unidad que quiere en nosotros aquel que nos invita para ser partícipes y miembros. La esposa del Cordero, como dice el libro del Apocalipsis. Ahí donde todo es fiesta y celebración. Ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte. Todo es vida, Fabián. Vida que no conocemos en su plenitud y que ahí la disfrutaremos. Y no por un ratito, sino para siempre, eternalmente. Pero seamos meritorios, seamos dignos. Muy bien, el señor Miguel Carreras se merece un buen descanso, bien ganado lo tiene, es momento de lucirse para Silvia Patricia en la elección musical. Javier Bru va a interpretar la canción elegida por Silvia Patricia, que viene a iluminar, viene a ponerle música a estas palabras del Evangelio, a estas palabras reflexivas de Miguel Carreras. Con esta canción, muchos invitados, pocos elegidos. Escuchamos a Javier Bru. Vamos. Un banquete y pregunta por sus invitados. La cena servida, pero no hay ninguno de los convidados. Esgrimiendo razones de último momento, el festín
anfitrión encolerizaron. Fue así cuando entonces, al ver que el banquete era desperdiciado, mandó a sus criados salir a las calles, plazas y cercados. Si buenos o malos trajeran a pobres, ciegos y lisiados, y aun sin merecerlo pudieran gustar lo que otros no apreciaron, porque muchos fueron los invitados, pero pocos fueron los elegidos. El banquete que Dios trajo al regalo es su reino que en Jesús ya dio inicio. Quien no presentaba el atuendo apropiado, y aquel anfitrión no tardó en preguntar el por qué así había entrado. Al no dar respuesta mandó echarlo afuera amarrado de manos, porque no podía presentarse allí sin vestido adecuado. Hoy muchos creyentes no entienden que el reino ya ha sido iniciado, y buscan excusas o quieren entrar sin estar preparados. Se extrañan entonces cuando quien no espera se encuentra sentado, cenando con Cristo en encuentro fraterno con los marginados, porque muchos fueron los invitados, pero pocos fueron los elegidos. El banquete que Dios trajo al regalo es su reino que en Jesús ya dio inicio, porque muchos fueron los invitados, pero pocos fueron los elegidos. El banquete que Dios trajo al regalo es su reino que en Jesús ya dio inicio. Muy bien. ¿Estamos, Miguel? Estamos muy bien, Fabián. Bueno, muy bien. Qué hermosa canción, ¿eh? Una vez más, claro, de Silvia Patricia, su buen gusto musical, esta interpretación de Javier Bru. Muchos invitados, pocos elegidos, desde Radio Soy Latino, en la pausa musical semanal de cada encuentro a la luz de la palabra, en este 28º domingo durante el año, 15 de octubre de este año 2023, celebrando en la Argentina, al menos desde donde transmite Radio Fe Latina, el Día de la Madre, María, seguramente desde nuestro lugar creyente, de nuestro ser hombres y mujeres de fe, como modelo de madre, en el mes de las misiones, en el mes del Santo Rosario, compartiendo con el señor Miguel Carreras este 28º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Los invitados no eran dignos de participar del banquete de las bodas, ¿sí? Y nosotros frente a cada banquete eucarístico admitimos, oramos, rezamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Hay una relación entre lo uno y lo otro, Miguel? Y sí, por supuesto, porque estamos viendo, por ejemplo, lo tomamos también, ¿no es cierto?, como esta vida que ahora vivimos por la fe, y la esperanza que tenemos es por esa fe precisamente, esperanza porque esperamos en aquel que cumple las promesas, aquel que nunca nos defrauda, el que nos promete la vida en la plenitud de la misma, y que cumple, que siempre ha cumplido porque nos ama y nunca deja de amarnos, a pesar que no somos dignos.
pero que nos hace finalmente dignos si hacemos aquello que nos aconseja. Vamos a tomar palabras que tantas veces repetimos, Fabián. Nuestra madre espiritual, digamos, la madre que está en los cielos. Sí, hablamos siempre de la Virgen María, la madre de nuestro Señor. Pues fíjate, dos frases que tenemos que tener en cuenta, dos enseñanzas por parte de nuestra mamá en los cielos, la madre de la Iglesia. ¿Qué nos dijo? Pongámonos en esa situación y llevémoslo a cabo, encarnémoslo. He aquí el servidor del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y después, ¿qué hizo? Cuando hablando de los sirvientes, ¿no es cierto? Que bueno, que no tenían vino para la celebración de la boda, por ejemplo, faltaba el vino. ¿Qué les dijo entonces la madre? ¿A dónde los envió a buscar el vino? A Jesús, al esposo, al dueño marital nuestro, aquel que viene a celebrar la boda con nosotros, que nos invita a la boda, que nos ha elegido para tal unidad final. ¿Qué les dijo? Vayan a Él y hagan como Él les dice. ¿Hacemos como Él nos dice, Fabián? Los primeros invitados no hicieron como Él dijo. Como Él les dijo, no eran dignos de la elección, ¿Qué les mandaba? ¿Qué les decía? ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, simplemente eso. He aquí el servidor, hágase en mí según tu palabra, como tú dices, hagamos como tú nos dices. Ahí está la dignidad, ahí está la celebración verdadera. Qué madre, ¿no? Qué consejo que nos da. Bueno, llevémoslo a cabo simplemente y sencillamente. No es imposible, nada es imposible. Para aquel que lo hace por el amor con que nos ama, todo lo posible, que es la vida y su plenitud, lo mejor en nosotros. Todo lo podemos unidos a Él. Fabián. Bien, veníamos viendo los domingos anteriores, ¿sí? Algunos episodios, como el domingo anterior, también en Mateo, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia, y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron, ¿sí? A ver, y en este texto de Mateo, en este capítulo 22, aparece, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron, ¿sí? Otra vez, y esto creo que la semana pasada te lo he preguntado, ¿sí? Vemos la palabra de Dios, el Evangelio, en este caso Mateo, teñido de violencia, de sangre, de muerte. ¿Se te ocurre por qué esto, Miguel? A ver. Sí, vos sabés que se utiliza con mucha frecuencia un término que hay que entenderlo y finalmente interpretarlo de la manera en que Dios lo hace, ¿no es cierto? Vos fíjate que a los infieles, a los que llamó, a los primeros, ¿no es cierto?, los que no eran dignos, bueno, ¿qué mandó el Señor? Echarlos, ¿no es cierto? Aquellos que mataron al heredero, que mataron, aquellos que tiñeron sus manos con la sangre del inocente, de la inocencia misma, y en él abarcamos a todos aquellos que verdaderamente son dignos de la celebración de la fiesta, aquellos que han creído verdaderamente en aquel en el cual él no han creído. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu, el fuego que quema todo aquello que es basura, que no es digno de ser purificado por el fuego. El fuego del amor, que es un fuego del juicio, juicio en el amor. Somos dignos del amor del que nos ama, del que nos amó a tal grado que puso por nosotros la misma vida que viene a darnos y para la cual nos invita para disfrutarla en su plenitud, para disfrutar lo que es la plenitud de la misma vida en nosotros.
el fuego del amor con que quita de nosotros todo aquello que no es digno para purificarnos y ser verdaderamente, finalmente limpiados. Somos lavados por el agua bautismal, sí, pero finalmente purgados, definitivamente purificados por el fuego que quita en nosotros todo aquello que no es digno de la recepción final de esa unidad que es la celebración de esa boda magnífica, celestial, por la cual la plenitud de la misma vida que nos trae aquel que es la vida en nosotros, nos hace absolutamente semejantes a Él para tal celebración y para tal participación, para tal dignidad. Pero de nosotros requiere, sí, lo mismo que estemos comentando en el curso de este Evangelio de este domingo, Fabián, Hace falta una total entrega, una total disponibilidad, una total obra en función de la palabra que recibimos y verdaderamente la creemos. Y creerla es obrarla, porque espontáneamente en nosotros surge esa conducta nueva, diferente, que es ese traje de boda del cual no estaba equipado aquel que no era digno. Seamos dignos. Hagamos como Él nos dice, Fabián. El fuego del amor de Dios nos purifica a tal grado que hace en nosotros la debida perfección para ser partícipes de aquel que es perfecto en todos nosotros y nos hace en tal condición para que seamos verdaderamente dignos de lo que Él convoca y finalmente elige. Bien, ¿no será una escena que podría ser como paradójica, paradojal? Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. A todos los que encontraron, buenos y malos, ¿sí? Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía un traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? ¿Sí? Pero fueron convocados, fueron llamados de última, hoy diríamos, de urgencia, de emergencia, los unos y los otros, los buenos y los malos. Pero a su vez, cuando encontraron a alguien que no estaba vestido acorde a la ocasión, fue como muy criticado, como muy censurado. ¿No termina siendo una escena, una especie de paradoja, Miguel, de esto? Sí, es efectivamente así. Vos sabés que hay una parte, lo dijimos al principio, Fabián, de esta parábola con la cual nos ilustra el Señor, que ha encontrado, no oposición, pero interpretaciones diversas, no por parte de intérpretes, de verdaderos exégetas, ¿no es cierto? Algunos piensan que esta partecita puede estar agregada o ser tomada, ¿no es cierto?, de otra, no de otra parábola, pero sí de otra interpretación que se hace lateralmente en orden a esta parábola que nos relata en esta enseñanza el Señor. Pero nosotros vamos a tomarlo en el sentido que entendemos es correcto. Llamó a todos, ¿no es cierto?, buenos y malos. Y en principio delante de Dios ninguno es bueno. Uno diría, tampoco ninguno es malo. No, somos buenos y malos, tal separación obedece al criterio muy humano, por otra parte. Pero el juicio de Dios no es así. Dios primero nos da algo que desconocemos todos, los que nos llamamos buenos y malos. Y eso en conformidad con algo que viene del principio que nos relata el libro del Génesis. El Adán cayó, ¿por qué? Comió del árbol prohibido, sí, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal, sí, ahí no había que comer. Ese día moriría. Y seguimos comiendo de ese árbol, sí, claro. Seguimos juzgando qué es bueno y qué es malo, conforme a criterios muy humanos, muy desgajados del árbol de la vida, del árbol del amor. Bueno, tenemos que volver a nutrirnos del fruto de ese árbol de la vida, del fruto de la vida, de aquel que nos da su cuerpo y su sangre, aquel que nos llama para ser partícipes de la celebración, del verdadero banquete, del cual como primicia, como dijimos recién, ¿no?, participamos mientras vamos a congregarnos, a unirnos en este mundo,
Es lo que llamamos la acción de gracias, la Eucaristía, sí, claro. Comemos del cuerpo y la sangre. Bueno, a partir de ahí viene nuestro juicio, entre paréntesis. Surge el amor en nosotros. Y ahí ya no entendemos buenos y malos de la manera en que lo entendíamos al principio cuando somos llamados, por ejemplo. Porque la palabra de Dios hace en nosotros que nazca un nuevo, llamémosle juicio, sí, según el amor, ¿viste? En principio no condenamos a nadie. Amamos a nuestros enemigos, sí, a los que consideramos como tales, pero creemos en el amor, como aquel que es el amor en nosotros, al cual nos entregamos plenamente si confiamos en él, si aceptamos la invitación a la participación del banquete. Entonces, buenos y malos, sí, todos son llamados. Claro, diríamos, pocos los elegidos. Sí, aquellos que son meritorios, decimos. ¿En qué consiste el mérito? Y mérito propio no hay alguno, simplemente en algo que siempre decimos y de lo cual partimos, en creer en aquel que nos llama. Creemos, bueno, la fe hace en nosotros lo que de otra manera para nosotros es imposible. La fe en aquel que es el que hace todo en todos nosotros, el que nos hace dignos partícipes de la celebración. Él es nuestro banquete, Él es nuestra fiesta, Él es el todo y en todos. Fabián. Bien, a ver, muchos los llamados, pocos los elegidos. ¿Qué te sugiere este final del texto, Miguel? Y bueno, esto mismo que estamos comentando, Fabián, pocos los elegidos. Sí, uno diría, si no nos vamos a evaluar numéricamente tampoco, en la comparación que nos hace el Señor, está mostrando que no todos los llamados son dignos de la llamada, ¿no es cierto? Bueno, esto se demuestra fácilmente también, ¿no? Esto lo comprobamos, quizá conforme a nuestra mirada, pero decimos sí, todo lo vemos en conformidad con lo que el Señor nos muestra, que es la verdadera realidad, ¿no es cierto? Pero hay que mirarla con los ojos de una fe madura, adulta, crecida, y a veces todavía nos equivocamos. Uno dirá, pero entonces no somos perfectos como nos quiere el Señor. El Señor hace en nosotros, quiere y hace en nosotros esa perfección a la cual nos llama. Pero no siempre llegamos a la misma. Entonces el Señor nos desecha. No, tampoco somos malos. Bueno, tampoco somos como aquellos que encontraron excusas y, qué sé yo, proyectos mayores para no acudir a la boda, a la invitación mayor, ¿no es cierto? Pero hay algo que purificar todavía en nosotros. Bueno, el Señor, ahí ya ingresamos, uno diría, en el misterio siempre. El misterio se va abriendo, se va manifestando a la luz de aquel que es la luz en todos nosotros. ¿Iremos finalmente a la comprensión plena, definitiva, total y gloriosa? Sí, claro que sí. Eso lo hace aquel que hace todo en todos, aquel que nos invita, aquel que nos quiere perfectos, sed perfectos como el Padre que está en los cielos. Es perfecto, pero lo hace Él, porque sin Él nada somos. Todo lo podemos, sí, unidos a Él, claro. En esa confianza, en esa fe andamos. Bueno, ahí seremos aquello que el Señor quiere, demanda de nosotros. ¿Lo hace con todo derecho? Sí, porque Él es el único capaz de hacernos dignos de la participación, con el traje digno de tal participación. Estemos presentes en la boda con el verdadero traje de bodas, la verdadera indumentaria de la piedad, del amor de Dios. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades.
Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta de los Filipenses en su capítulo 4, versículos 12 al 14 y 19 al 20. Y con una línea al respecto nos estaríamos despidiendo. ¿Sí? Y qué hermosa despedida entonces, ¿eh? Vos fíjate, palabra de Dios, ¿no es cierto? A través, en este caso, del apóstol, de todos aquellos que son llamados, ¿no es cierto? San Pablo nos dice esto, Dios a través de San Pablo nos está diciendo esto. Bueno, es una síntesis inspirada, magnífica, de todo esto que hemos estado comentando. Fabián, tengamos esto en cuenta, lo vamos a meditar en la lectura de este domingo, hoy lo vamos a meditar, y bueno, cada uno se va a ver identificado y reflejado en estas palabras paulinas, sin duda, ¿eh? Pero el Dios que nos ama hace todo en todos. En esa fe andamos en este mundo, en esa fe vamos a participar del banquete. Ya lo hacemos en primicia, sí, como prenda, totalmente, a través de esa misma fe que el Señor ha instalado en nosotros. Pasamos muchas cosas, como dice acá el apóstol, ¿eh? Ahí sí que pasamos por cosas que nos gustan y por cosas que nos gustan, pero siempre en nosotros que esté presente aquel que es la totalidad de la vida, que a eso nos conduce. Eso quiere y por eso nos ama, y nos ama para siempre. El amor de Dios nunca deja de ser. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, la musicalización, que tengan la más hermosa de la semana. Y si el Señor así lo permite, si el Señor así lo desea, dentro de 7 días nos encontraremos aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Dios mediante, siempre, Fabián. Hasta entonces, que Dios te bendiga, muchas bendiciones para toda la audiencia que va creciendo, cada vez son más aquellos que nos escuchan. Un saludo, un abrazo muy grande a vos y a todos los tuyos. Será hasta el domingo entonces. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.